En el 2023 te acompañamos a entender los cambios. Con Shirley Radio, por Onda, la superestación. Bueno, regresa nuestro seriado llamado Crónicas de Pelo, el cabello afro. Hoy quisimos invitar a África Salomé, cantante, activista, precisamente sobre este tema que hemos venido trabajando, lo que tiene que ver con la identidad, ¿no? La relación incluso del latinoamericano y el venezolano con sus raíces, ¿no? Y lo hemos hecho a través del pelo, ¿no? Interesante, quienes no han venido siguiendo el seriado, bueno, creo que con África van a entender de qué se trata. Buenos días y bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Por favor, qué gusto tenerte aquí en el programa. Bueno, hablemos de tu historia, ¿no? ¿Cómo ha sido la relación con tu cabello? No ahora, vamos a comenzar desde que eras pequeña, ¿no? Claro, la relación con el cabello afro y el cabello afro rizado y todas sus texturas es una relación compleja, pero que se convierte en un largo camino de autoaceptación, ya que no es solamente la moda, ahora tenemos muchos productos, tenemos muchos estilos para usar, conocimiento. Yo recuerdo que cuando era una niña, siempre fui una niña de mucho cabello, abundante cabello. Mis dos padres con pelo afro, los dos, y no sabían cómo peinarme. Claro, porque es una herida generacional, lo que llamamos una herida que a través de generaciones seguramente escucharon, no podemos peinarte, y lo replican en sus propios hijos. ¿Por qué hablas de herida? Es una herida generacional, le decimos en el antirracismo, a todas estas secuelas que vienen, bueno, de todos los procesos de segregación en América y todo este proceso que viene a través de nuestros bisabuelos, abuelos. De hecho, yo encontré lo que une, ¿no? los ancestros. Encontré una entrevista de mi abuelo, que era cantante también y músico, donde habla un poco del tema del racismo, y me quedé sorprendida, ya que yo pensaba que era la única en mi linaje que lo hablaba en público, también como cantante. Y leí esa entrevista que la tenía mi mamá en un periódico, y quedé sorprendida que mi abuelo, 70 por ahí, ya estaba hablando del tema en Latinoamérica, digamos que por encimita, pero lo estaba nombrando. Sí. ¿Cómo se manifiesta el racismo a través del cabello? A través de la exclusión. Ajá. Por ejemplo, a través de la exclusión de la parte de la publicidad. Yo recuerdo que cuando yo era niña, todos los comerciales eran como que, ya no salgas así a la calle porque te ves mal. Y la solución era la plancha, ¿no? Te mostraban la plancha como una herramienta casi que mágica, surrealista, que salía a salvarte la vida. Antes, el cabello rizado como algo malo, después el cabello liso. Una niña de 7, 6 años ve eso y dice, tengo algo malo. Tengo el pelo malo. Exacto. Escuchas eso desde que eres chiquito. Sí. Desde que eres pequeñita lo escuchas en Y todos lados. también, digamos, el hecho o la asociación de que el cabello abundante y rebelde es pelo malo y por ende eres una persona descuidada y desordenada, ¿correcto? Claro, peínate. Se empieza la autopercepción. Porque una cosa es lo que puedan pensar los demás, pero lo otro es cuando tú empiezas a autopercibirte así. El autorreconocimiento. Yo recuerdo que incluso, ya que me hablas de que cómo se manifiesta la discriminación, una vez tenía yo 17, 18 años y yo no soy de Caracas, estaba buscando un alquiler y una señora no me alquiló por mi pelo. Me dijo, no, es que yo con ese cabello no te puedo alquilar. Textualmente me dijo así, ¿Por tú qué? tienes que hacerte algo. No me da confianza tenerte con ese estilo. Entonces, señora, es que mi cabello es así, ¿qué voy a hacer? Ahora, hoy lo estás contando aquí, estamos hablando de esto en esta sección, pero ¿cómo se vive ese proceso? O sea, ¿cómo fue tu proceso de, bueno, no solamente de entenderlo, sino vamos a hablar del tema de cómo se vive esa exclusión, que pareciera que es silenciosa, que está allí, pero es silenciosa, se habla poco. Tú me dices, en la familia no se hablaba, yo era la única que lo hablaba. ¿Cómo viviste tú ese proceso? Fue un proceso que viví sola, porque ya vivía en Caracas. Yo me mudé muy, muy chiquita para Caracas, y yo estaba haciendo teatro, y recuerdo que yo, como por un personaje, imagínate, me puse una peluca de mi propio cabello natural. Y la gente me empezó a decir, wow, pero porque si tu cabello es así, yo lo veía como una ofensa, ¿por qué tú me estás diciendo que mi cabello es así? Como el proceso mental. Y yo de repente empecé como a escuchar a las personas cercanas a mí que de buena intención me lo decían, oye, pero deja de alisarte el cabello, deja de alisarte el cabello. Evidentemente, por ser un proceso químico, me empezó a afectar. Se me empezó a caer, se me empezó a debilitar. Y yo recuerdo que como por, no sé, por algún motivo específico, creo que fue que terminé la universidad, estaba saliendo de unos procesos, me lo corté. O sea, no es que lo hice con la intención. Y cuando empezó a crecer natural. Empecé a obtener más trabajo
como modelo. Tú conociste tu empecé, cabello. Sí, empecé a conocerme también a mí. Y empecé a tener trabajos como modelo en ese momento. Y entonces fue como, wow, había una aceptación por un lado, social, en la parte artística, pero del lado de la vida cotidiana, lo que estoy contando de la habitación, o iba caminando por la calle, ay, un piojo ahí se pierde. Tipos de comentarios, peínate, te peleaste con el cepillo, mi misma familia, y ahora tú te la das de qué, de hippie. Mi familia afrodescendiente, todos con el cabello así, pero tú te la das de qué, porque tú estás usando ese cabello así, ni que fueran los años 70. Ese tipo de comentarios uno lo va asimilando, pero llega un momento en el que dices, esto es lo que soy yo. Yo no puedo cambiar lo que es natural. Sin embargo, si me quiero alisar el cabello un día, lo hago porque quiero, no por una imposición social. ¿Recuerdas el momento en el que tú dijiste, bueno, o en el que tú te reconciliaste con tu cabello? O diría yo, ¿cómo comenzó ese proceso de liberación? Y digo liberación porque quien ha estado aquí ha contado cómo de pequeña, y lo has dicho tú, se someten. La vida gira en torno al cabello. Es decir, el tiempo que pasas en el salón de belleza para los tratamientos químicos, el tema del desriz, que más allá de un tratamiento estético es un tema de no aceptación. Exacto. A lo que se es y que lo que se es no es malo. Exactamente. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de liberación en tu caso? En mi caso fue justamente en esa transición como entre los 18 y 19 años, que ya estás como cambiando de vida. Pero es bastante, estamos hablando de 19 años en la esclavitud del cabello. Sí, no salía de mi casa, o sea, me regresaba. Compré una plancha viajera y si no me daba tiempo me metía en un baño público, o sea, era una cuestión obsesiva. Y eso, lo he dicho en otras entrevistas, va acompañado de un proceso de pasar por algo que no eres. Porque con el alisado viene también el maquillarte un poquito más claro o el cambiar un peinado que te tape la cara. Viene como un proceso de negación a lo que tú eres. Y recuerdo que en ese momento yo estaba en una obra de teatro y aparecí en la segunda temporada con el cabello rizado. Y me lo había pintado creo que de rojo. Y fue un proceso en el que por fin me paré en las tablas siendo lo que soy. Y realmente la gente cuando sabe eso, sabe lo que tú eres y tú lo transmites, la respuesta es increíble. Y en ese momento creo que fue que yo concienticé lo que venía haciendo desde niña. Mi primer alisado fue como a los 11 años, de riz, porque vi a mi mamá haciéndolo. Vi a mi hermana planchándose, pero mi hermana tiene el cabello ondulado liso. Entonces no era lo mismo, no era el mismo proceso psicológico para mí. Recuerdo que en el colegio también me pegaban chicles o lo que sea, o me echaban agua. En mi graduación me agregaron agua porque sabían que si me echaban agua se me iba a esponjar el cabello. Y eso para mí era... Empecé como a recordar en ese momento, mis 19 años, wow, yo tengo toda mi vida en una prisión, como lo dices, en una especie de prisión ocultando quién soy. Ahora, esto va más allá. Tú sabes que esta sección parte de un artículo que yo leí en El País, donde le preguntaban, en este caso República Dominicana, el tema del reconocimiento, y cuando tú le preguntas en República Dominicana, esta periodista, a la mayoría de las personas, las mujeres que son protagonistas de reportaje, si se consideraban negras, decían que no. Y estamos claro que en República Dominicana, en buena parte de América Latina, claro que hay una población, no diría yo mayoritaria, pero sí considerable negra. Entonces, claro, a mí me llamó la atención que no se percibieran como negros. Y ahí quiero hablar del tema de la identidad. Y si esto tiene relación precisamente con eso, en no querer aceptar de dónde somos y por qué no, ¿no? Ustedes han estudiado esto, entiendo que porque más allá de lo que eres, de lo que te has dedicado, has sido activista por esto, ¿no? Has querido comunicar el mensaje. ¿Cómo empieza este tema? ¿Por qué crees tú que hay esa no identificación con las raíces? O tratar de negar de dónde venimos. Y la tipología que tenemos. Porque eso no es el cabello, es también la nariz, todo. Es el color de piel. Sí, ¿por qué querer cambiar algo que es y que es bonito, que es hermoso? Tal cual. En Latinoamérica específicamente, para ubicarnos en un contexto que mucha gente desconoce, porque ya que hablamos de antirracismo, la gente dice, no, eso es en Estados Unidos. No, vamos a contextualizar en Latinoamérica. En Latinoamérica eso pasa porque históricamente existió la ideología del mestizaje. Mientras en el proceso de colonización en Estados Unidos existía la ideología de separar total y absolutamente, no tú para allá, yo para acá. Acá existió, legalmente existió, lo pueden buscar, está escrito en la historia,
un proceso que era el mejorar la raza. Y es algo que escuchamos de nuestras tías, de nuestras mismas abuelas negras, cuando teníamos un novio más clarito que nosotras y nos decían, estás mejorando la raza. Todas las personas afrodescendientes van a entender lo que estoy diciendo, porque en nuestras familias está normalizado. Esto es histórico y esto era un proceso político que se tenía. A raíz de eso, es tan fuerte y está tan metido en el inconsciente colectivo y está tan metido en todos los sectores de la educación, que se creó algo que se llama el mito del mestizaje, así lo llamamos en el antirracismo. El mito del mestizaje es lo que hace que personas evidentemente negras, que son un poquito más claras de piel, dicen, no, yo no soy, yo soy mezclado, o yo soy, y es un proceso de negación que está ahí, que escuchamos en nuestras mismas familias, y que es muy común en el Caribe, porque en el Caribe ese proceso y ese proyecto político fue mucho más fuerte. De ahí viene ese desconocimiento de la palabra negro y ese miedo a la palabra negro, por lo que lo han querido asociar siempre con lo malo, con lo negativo. Entonces socialmente la gente dice, no, yo no quiero ser algo negativo. Por eso es que estamos cambiando la narrativa y tratando como de darle otro significado a la palabra negro y a la palabra afrodescendiente, que tiene también tiene un significado más panafricanista, que es esta ideología que quiere reconectar con África, de donde venimos, que mucha de nuestra cultura viene de África, además. Sí. Justo quienes estuvieron aquí estuvieron explicándonos esto, ¿no? Específicamente de África. Ahora, en Venezuela, porque en este artículo que te cité, estamos hablando de República Dominicana, en Venezuela, ¿cómo percibes tú ese proceso? En Venezuela, cuando hicieron el último censo, la mayoría de las personas negras dijeron que eran morenos. Esa es una palabra que usa mucho para tapar. Yo he tenido estamos en un grupo, 5 personas negras, ¿no? Distintas tipologías, distintos tonos de piel, porque es importante entender la diversidad. Como cualquier otra etnia o raza, tenemos una diversidad inmensa. Y estamos 5 personas y a todos nos dicen, el moreno tal, el moreno tal, el moreno. Porque es una palabra que se usa para tapar un poco lo que es la negritud. Y si tú sacas ese porcentaje de gente que dijo moreno en el último censo, hay más del 50% de personas negras y afrodescendientes en Venezuela. Pero no se autorreconocen como tal. Y es debido a todo ese miedo colectivo que hay. Y es un miedo que empieza por nuestra misma comunidad. Por eso es que hablaba al principio de la herida generacional, que es un término que me gusta usar a veces porque lo veo desde mi bisabuela hacia adelante. Veo esa herida en mi mamá. Yo muchas de las cosas que hablo son experiencias que ha vivido mi mamá. Bueno, y las conductas que se aprenden desde la casa a medida que vas creciendo, porque esto que me estás diciendo, en el caso de la mujer y los hombres también, se traduce en una cantidad de procedimientos estéticos para tratar de negar esto, alisar la raíz para que no tengas el cabello crespo, operar la nariz para que no la tengas como la tipología negra. Entonces, eso también, este proceso, digamos, de rechazo comienza en casa, ¿no? A veces ni siquiera es afuera o tan afuera, ¿no? Sino más yo en recuerdo, casa. me hicieron lo de, para que se te ponga más finita de bebé. Dios mío. Y mi mamá ahorita me está escuchando seguro y ama el trabajo que yo hago. Y ella ama ser negra, tiene su cabello y le encanta, tiene los ojos verdes. Ella es birracial, su mamá era blanca, española y su papá negro. Y ella ahorita está muy orgullosa de eso. Pero ella me hacía mi pincita como para que no tuviera la nariz tan ancha. Wow, yo nunca había escuchado eso. Más personas afrodescendientes una vez más se van a sentir identificadas con esto. Sí. Ahora hablemos, y ya para ir cerrando, África, estoy conversando con África Salomé. Ella es cantante, modelo y activista, ¿no? De este tema, sobre todo del tema del racismo y específicamente de la tipología, ¿no? Pero yo creo que la gente que nos está escuchando ahora, sobre todo jóvenes, ¿no? Que tienen este proceso y esta relación. ¿Qué has ganado tú, qué has dejado en tu vida, pero también qué has ganado luego de haber aceptado el ser como eres y de dónde vienes? He ganado una seguridad que no tenía, que desconocí por muchos años. Una seguridad que ahora como mamá le quiero heredar a mi hijo. Una conciencia racial que más allá de buscar dividir, como siempre nos dicen a veces, busca entender que las diferencias no tienen por qué separarnos. Pero abrazar esas diferencias nos hacen querernos más y tener más autoestima. Y también aceptar que la representación es vital. Yo como cantante, como actriz, represento a muchas niñas que quizás dicen, puedo hacer esto, que me lo han dicho. Y ese es el mensaje que tenemos que trabajar cada uno de los integrantes de la comunidad, desde cualquier área,
porque los niños, las infancias están viendo. Y a mí me hubiese encantado ver a mujeres así como yo, con mi físico, en la televisión en todos lados, que no era tan común, en los comerciales en todos lados. Y creo que ese es el trabajo más importante, el desprenderse también de ese ego y querer entregar un poquito más allá, sobre todo porque soy mamá, y que eso me ha transformado también la lucha muchísimo. Sí. Y digamos, en lo cotidiano, el tiempo el ahorro del tiempo y el dinero. Sí. Uno gasta mucho tiempo, esto es una esclavitud, sobre todo cuando se intenta, es lo que hemos venido hablando, ¿no? Cambiar al final lo que tú eres, o domar algo que es rebelde per se, pues, ¿no? Eso es muy difícil. Eso me lo han contado todas, ¿no? Y no es algo que mucha gente tenga consciente. Lo que se pierde, el tiempo que se pierde y el dinero que se pierde en eso. Sí. Bueno, yo te agradezco mucho que me hayas venido a compartir esta experiencia. Hoy no te voy a poner a cantar a esta hora, pero en otra oportunidad te prometo que vamos a traerte aquí para que nos acompañes. Te agradezco mucho, ha sido maravillosa esta conversación y creo que ha sido sanadora y aleccionadora. Crónicas de Pelo, 7:56, ya volvemos. Sin importar dónde te encuentres. Fallecida a causa